la conciencia es proporcional a la capacidad de poder sentir que uno es responsable de sí mismo en esta realidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que en el fondo el ser tiene esta característica que en sánscrito se llama Satchitananda, ya en otras partes se dice poder, sabiduría y amor, ¿ya? Entonces, el punto es que de alguna manera el ser, como es perfecto, y al ser perfecto hay una total ausencia de dolor o de sufrimiento, y si estamos en otras dimensiones en las cuales no dependemos del cuerpo físico, menos dolor sentimos, ¿ya? Si estamos en dimensiones superiores. Entonces, ¿qué pasa? En el ser o en la existencia, en el estar siendo, ¿ya? Hay implícita una sensación, por un lado, de bienestar y de ausencia de sufrimiento y ausencia de dolor, que en los hechos no existe, porque estamos siempre constantemente enfrentándonos a algún tipo de sufrimiento o algún tipo de dolor en mayor grado, en menor grado, en mayor intensidad, en menor intensidad, porque tiene que ver con nuestra conciencia. Mientras no tengamos nuestra conciencia plenamente resuelta al 100%, esos aspectos van a ser los que nos van a movilizar a generar acciones, ¿ya? Que nos van a llevar a generar mayor conciencia. ¿Estamos? Entonces, hay una... Y aparte de eso, esa sensación, ese aspecto del ser, de poder, sabiduría y amor, o ese recuerdo, por decirlo así, implícito que está en nuestra conciencia, de que cuando tenemos la plena conciencia estamos libres de sufrimiento, estamos libres de dolor, estamos libres de ignorancia, estamos libres de desamor, ¿ya? Como está incepto en nosotros, está implícito, como que se nos sale por los poros, porque cada vez que estamos en el presente al 100%, ¿ya? En algún nivel eso desaparece. ¿Estamos? O si estamos en una dimensión, sobre la sexta o la séptima dimensión, como conciencia, en la cual estamos en un estado constante de desidentificación con lo transitorio y identificación con lo permanente, también nos surge en ese estado natural de gozo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Eso está. Eso en nosotros se traduce como, o en la existencia, esa cualidad del ser, se traduce como una ley de máxima eficiencia y la ley de máximo bienestar. ¿Qué significa eso? Que con lo que tengo trato de hacerlo mejor, y con eso que tengo, que trato de hacerlo mejor, trato de obtener el mayor bienestar. ¿Me comprenden? ¿Ya? Entonces, si a esos dos aditamentos, o esos tres aditamentos, la ley de máxima eficiencia, la ley de la búsqueda del bienestar, más esa conciencia de ser, que cuando estoy en el ser plenamente estoy ausente de sufrimiento, ausente de dolor, le sumamos el ego de alguna manera trata de representar en forma rasca las cualidades del ser, pero a partir de su ignorancia. Si hay que tenerle, más que aversión al ego, hay que tenerle, no sé, pues cariño, así como tratarlo como un cabro chico, como un niñito, te fijas, así como cuando uno ve a un cabro chico que está tratando de hacer, oh, pobrecito, o como la tortuga de mi casa, que hay una gran pared, ¿ya? Y que ella hacía así, y se podía pasar todo el día así. Claro, tratando de avanzar, y la pared nunca la iba a mover. Claro. ¿Me comprenden? Pero hacemos eso. Entonces, por eso les digo, entonces el ego, de alguna manera, en su infinita inocencia, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Trata de representar las cualidades del ser. Pero ¿qué pasa? Como el ego por definición es carente, o representa la carencia, ¿cómo trata de hacerlo de una forma carente? ¿Me comprenden? Entonces trata de crear una realidad que no existe. Una realidad de bienestar que no existe, y eso va a ser proporcional también al poder que tenga, al poder que de alguna manera se esté expresando en ese ego. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que ver con el poder? Porque el ser tiene poder, sabiduría y amor. Pero cuando se expresa en este mundo relativo, las cualidades de poder, las cualidades de sabiduría, las cualidades de amor se relativizan. Entonces podemos ver que hay muchas personas que tienen mucho poder, pero tienen poco amor.
y tienen poca sabiduría. Llamámosle abusadores. Hay muchas personas que tienen mucho amor, mucha sabiduría y poco poder. Entonces no pueden hacer nada. Ahí está. ¿Ya? Muchas veces a las mamás les ha pasado que tienen clarito que le está pasando al cabro chico, sabiduría, tienen mucho amor para darle, pero no tienen poder para llegar, para tocarlo, para que reaccione, para que atine. ¿Estamos? En su infinita inocencia, el ego trata de alguna manera de recrear las cualidades del ser, pero con sus carencias. Entonces, ¿qué pasa? Ocupa los mecanismos del ego para poder compensar lo que de alguna manera el ser no le da. ¿Me comprenden? Y eso está básicamente basado en base a lo externo, porque el ego funciona en base a la proyección externa, está hacia afuera. Entonces, si ese ego tiene mucho poder, por ejemplo, ya económico, va a tratar de crear ese estado de bienestar a partir de lo externo. ¿Me comprenden? Entonces va a tratar de crear quizás una casa preciosa, una ropa preciosa, si tiene plata para la cirugía estética, un cuerpo precioso, etc. Va a tratar de validar un entorno que le va a tratar de recrear esa sensación de seguridad y de confianza y de bienestar, y donde todo como se acerca al ideal de mi ego, porque no estoy identificado con mi ego, no con mi ser, y por lo tanto yo creo que estoy siendo a través de mi ego, o estoy siendo mi ego, ¿ya? Va a tratar de recrear esas cualidades del ser a partir de su propia realidad. Una suerte como de maqueta. ¿Me comprenden? Entonces, va a decir, si yo cumplo con este ideal, voy a poder ser feliz. Porque voy a estar siendo. ¿Me comprenden? ¿Cachan eso que estoy siendo, pero a través del ego, no a través del ser? Por lo tanto, todas esas cosas están condicionadas. Y son relativas. Y son transitorias. Y se van a destruir. Entonces, cuando una de esas variables se desarma, el ego sufre. Pues se me rompió el castillito de cristal. ¿Ya? Por ejemplo, ¿les quedó clara esa mecánica? ¿Ya? Entonces, ya, ¿qué pasa cuando ese ego ya no tiene el poder económico? O teniendo el poder económico se aguanta con esa variable, ya se le escapan. Ocupa un mecanismo propio del ego, que tiene que ver con un proceso biológico, y que es el ataque o la huida. Entonces, si tuvo un problema con algo físico y tiene el pata con que hacerlo, va y ataca, va y lo resuelve. Se me quemó el vestido, la niña dice me quemó el vestido, en la fiesta va rápidamente donde el costurero y le dice hacemos uno nuevo. Ya, restablecí el equilibrio, restablecí el orden. Pero ¿qué pasa si esa variable, ya, ataque? ¿Qué pasa que si una de esas variables no puede cumplirla? Ocupa la huida. Y una de las formas de huida es la negación. Lo que está pasando allá afuera no existe. ¿Comprenden? Que el mismo mecanismo de ataque-huida, la amenaza. Entonces, cuando empieza a darse cuenta que no tiene el poder para resolver aquello de acuerdo a su ideal, de acuerdo a su expectativa, empieza a generar el proceso de negación. Y eso no existe. Entonces, como los hechos empiezan como quien dice, a demostrarle que esa inexistencia no es real, empieza a buscar otros mecanismos para poder compensar, empieza a construir con una especie como del ego, empieza a construir nuevas barreras o nuevas construcciones para justificar lo injustificable. ¿Comprenden? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como estábamos hablando de este ejemplo, hackean ¿cómo se llama? La página. Entonces, tanto el dolor que me produce
el que me haya hackeado la página y que me doy cuenta que no pueden hacer nada, me dice, si es maya, si es pura ilusión, ¿cuál es el problema que me hayan hackeado? ¿Ya? Y entonces entro en ese juego de la indolencia, donde soy capaz de bloquear mi sentimiento, soy capaz de bloquear mi emoción con el intelecto, ¿ya? Y donde le doy un muy buen argumento, ¿ya? a mi propio ego para que me tire un anestésico, un transitorio, ¿ya? ¿Me comprende? Entonces va a clase y va donde el profesor y dice, no es maya, mucho objetivamente y si para ti es importante, mientras estés en esa realidad y si te estás planteando ciertos objetivos, es cierto que es maya, pero introspectivamente te molesta, te duele, así que hazte cargo de eso. Entonces sale otro argumento y dice, no, es que todas las cosas pasan porque tenían que pasar. Tenía algo que aprender también. Ya, entonces después, sí, está bien que tiene que pasar, pero igual eso no es excluyente que te duela. No, es que en realidad, ¿cuál era el otro? Tenía algo que aprender. No, es que tenía algo que aprender de ahí. Y la persona sigue buscando, no se dan cuenta, son puros argumentos para ir manteniendo que lo que le pasó es perfecto. Tiene sentido. Que tiene sentido, que es perfecto. En el fondo, la armonía nunca se rompió. Porque lo que me cachan o no, es muy sutil. Sigue tratando de mantener ese aparente equilibrio. Que no lo siente ni lo experimenta. ¿Cachan? ¿Ves qué hay? ¿Sí? Adormeció en el fondo. En el fondo, pero es que lo interesante es entender que en el fondo, con todas esas respuestas indolentes, ¿ya? El ego sigue manteniéndose en esta fantasía de que yo vivo una realidad perfecta. Donde se me cae todo y es perfecto y se me caiga todo. Porque como la conciencia es la totalidad y como el equilibrio cósmico está siempre presente y el plan divino nunca se equivoca, ya si se me hizo todo por él, no importa, todo es perfecto, pero no lo siento. La persona se está contando un cuento, un super cuento. Entonces, hay personas que de repente me dicen, no, es que las cosas tienen que pasar porque tienen que pasar. Mentira, le digo, eso es mentira, no tienen que haber. ¿Cómo que tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? No, es que lo que pasa es que tú no eres capaz de darte cuenta de lo profundo de ese concepto. Porque es cierto que, ¿por qué me estoy molestando yo? No porque las cosas no tengan que pasar porque tengan que pasar, ni porque sea cierto que no puede pasar nada si no se generan las condiciones para que pasen, sino que porque la persona se está contando un cuento y está evitando hacerse cargo de un dolor, de una incomodidad, de un elemento que lo que lo va a mover a aprender algo es justamente hacerse cargo de que eso le molesta, de que le duele, que le incomoda, que le da miedo, que se siente amenazada, etcétera, etcétera, etcétera. Y que por último se siente frustrada porque no se cumplió su ideal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender? Es hacerme cargo de lo que estoy sintiendo yo, no de lo que pasó afuera. Lo que pasó afuera es simplemente una excusa para que yo sienta cosas y que esas cosas yo las voy a sentir en proporción a mi nivel de conciencia.